Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero, gracias por acompañarnos, amigos. Seguimos analizando todo lo que está ocurriendo en el país luego de los resultados electorales del domingo. Ayer el presidente Noboa dio su primera entrevista, lo hizo a Fernando El Rincón de la CNN, donde trazó algunas de sus ideas que tiene y que las formuló en campaña, ¿no? Uno de esos temas es la Asamblea Constituyente. Está con nosotros Emilio Suárez, abogado experto en Derecho Constitucional, para analizar este tema. Gracias, Emilio, por acompañarnos. Una asamblea constituyente. Hay dos que se me vienen a la mente, que son las que me acuerdo, la del 2008 y la del 97, que fueron diferentes en todos sus poderes. Pero, ¿cómo se tiene que llegar? Vamos a hablar desde cero, desde el procedimiento para conformar una constituyente. Muchísimas gracias, Verónica Milton. Es un gusto para mí estar esta mañana con su audiencia. Efectivamente, nuestra Constitución en el artículo 444 tiene lo que yo le llamo el botón de autodestrucción de la Constitución, es decir, prevé la posibilidad de una asamblea constituyente, cosa que no había anteriormente en las constituciones pasadas de la historia del Ecuador. Y este mecanismo ha sido trazado además a través de la jurisprudencia de la Corte. ¿Cuál es el mecanismo? Es un mecanismo bastante extenso, pero vamos a intentar ser lo más concisos. Básicamente, si el presidente quiere presentar una iniciativa, la tiene que presentar ante la Corte. Esta iniciativa debe contener 3 documentos. El primero es la justificación de la vía. Recordemos que no es que si yo quiero hacer una asamblea constituyente simplemente lo hago, sino que debe justificarse el por qué una enmienda o una reforma parcial a la Constitución no son suficientes para realizar los cambios que se quieren. Les pongo un ejemplo. He oído a varios políticos y allegados al presidente de la República decir que se necesita una constituyente, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Ya la Corte nos ha dicho que para eso solamente se requiere una reforma parcial y no es necesario ir a una asamblea constituyente. Ese es el primer documento. El segundo documento son los considerandos y la pregunta que debe ponerse a disposición del pueblo. Y el tercer documento es el más importante, es el famoso estatuto electoral o estatuto de la constituyente, porque recordemos que actualmente la norma no prevé cómo se van a elegir eventualmente a los asambleístas constituyentes. Y eso lo propone, valga la redundancia, el proponente, en este caso el presidente de la República, si es que así lo hace, y la Corte deberá definir si es que la forma de elección de los asambleístas y la forma de funcionamiento, además de la constituyente, es democrática, es participativa, es decir, un poco la Corte ya descarta de plano el tema de una reunión de una junta de notables para que redacten la Constitución, porque dice que el acceso a una constituyente debe ser democrática y participativa por parte de los ciudadanos. ¿Y todas las asambleas constituyentes son de plenos poderes? No. No. De hecho, la Corte Constitucional cierra esa posibilidad. La Corte expresamente indica en varios dictámenes que la Corte nunca va a permitir que se vuelva a preguntar al pueblo, lo que se preguntó en el año 2006, la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. Eso está descartado. El poder constituyente está previsto únicamente para redactar la Constitución. No está previsto para legislar, para dictar mandatos, para otorgar amnistías, para designar autoridades, etcétera. Para eso no Es existe. decir, el escenario de 2008 no se puede repetir. De acuerdo con la Corte Constitucional, no, pero ahí yo creo que nos enfrentamos a una problemática ya no de índole jurídica, sino de índole política. Y es que recordemos que evidentemente una asamblea de plenos poderes es una tentación para quien esté en el ejercicio del poder y para quienes pretendan alcanzar o cooptar esta asamblea constituyente. Y recordemos lo que pasó en el año 2006, más allá de la pregunta que se hizo, que se nos sometió a nosotros a la consulta de la asamblea de plenos poderes. Recordemos que la Asamblea Constituyente en el mandato constituyente número 1 dijo: yo me autoproclamo de plenos poderes y yo voy a poder hacer todo esto y mis decisiones no van a ser cuestionadas. Yo creo que es probable al menos que un escenario así se repita. Y eso es lo que doctrinariamente se llama un poder constituyente de facto o un poder constituyente de hecho versus un poder constituyente de derecho que te obliga a seguir el proceso que está previsto en la Constitución y en la jurisprudencia.
Ahora, Emilio, también se está hablando de una asamblea constituyente express, una condición express. ¿Cómo se hace eso? Ya lo había dicho Esteban Torres, lo había mencionado también el presidente reelecto Daniel Noboa. ¿Existe tal condición de asamblea constituyente express? Y justamente uno de los requisitos que debe constar en este estatuto, en este tercer documento, es cuál es el tiempo de duración de la constituyente. Para mí es un poco complicado hablar de una constituyente express o de delimitar el tiempo en un estatuto, Ujú. porque finalmente recordemos que la constitución es un acuerdo de la sociedad, es un acuerdo de todos. Y evidentemente se requieren mecanismos de diálogo con gremios, con grupos, con todo el Ecuador en realidad, como sucedió por ejemplo en Colombia en el año 91, que previo a expedir su constitución pasaron incluso años de ponerse de acuerdo y por eso ese texto se mantiene vigente. Ajá. Ahora, querer, por ejemplo, la constituyente de Montecristi fue una constituyente express, duró 9 meses y es un tiempo realmente corto para un proceso constituyente para justamente llegar a consensos con toda la sociedad. Ahora, si se quiere hacer menos que eso, la verdad, yo creo que es un reto Pero el significativo, tiempo ¿no? cuenta desde que se empieza a convocar. Es decir, cuenta el tiempo de decisión, de candidaturas, de elección, de instalación, de término y de aprobación. Es Y, decir, son más de 9 meses realmente. por supuesto, claro, Ajá. y vamos a vivir, retomando el tema del procedimiento, si se pasa el filtro de la Corte, vienen 3 procesos electorales. El Wow. primer proceso, que es una consulta popular para ver si estamos o no de acuerdo con una constituyente. El segundo proceso, la elección de los asambleístas constituyentes. Y el tercer proceso va a ser el referéndum aprobatorio de la constituyente. Y puede haber un cuarto, porque recordemos lo que pasó en Montecristi en las constituciones anteriores, que se cambian las reglas del juego de elección de autoridades y seguramente va a haber un cuarto proceso electoral de designación de esas O sea, autoridades de vuelve a elección cero, el popular. presidente no va, tiene que ser el candidato, tiene que lanzarse una elección, igual los asambleístas. Ahora, políticamente hablando, antes, primero, es necesario que cuando se instale una constituyente no exista el Congreso, la Asamblea No. Nacional. De hecho, es completamente necesario. Es decir, recordemos, la constituyente únicamente es la encargada de redactar el borrador de la Es constitución, nada necesario más. que siga funcionando la Y Asamblea. por tanto, todos los poderes del Estado, y por eso lo conversábamos ayer, justamente la estructura del Estado y el ordenamiento jurídico actual se mantiene vigente. Lo único que está haciendo la constituyente es dedicarse a redactar el borrador, pero tenemos asamblea, tenemos función judicial, tenemos función de transparencia y control social, tenemos función electoral, el presidente sigue siendo el presidente, es decir, no es que esto quede en manos de una constituyente, porque eso la convierte en una constituyente de plenos poderes. Ahora puede ser una Asamblea constitucional como la del 97, que no tuvo plenos poderes. Eso sería lo ideal, ¿no? Justamente el esquema del 97 es que se reúnen los constituyentes más allá de la forma de elección y eventualmente, no es que eventualmente, sino que ellos únicamente se dedican a redactar el borrador de constitución, no ejercen ningún poder adicional, peor aún dictar mandatos constitucionales que hasta ahora se discute cuál es la naturaleza jurídica de esos instrumentos, Ahora, ¿no? si se reúne una Asamblea constituyente o constitucional, como sea, es necesario que cambien toda la Constitución, pueden cambiar la mitad de la Constitución o pueden hacer solo las reformas que proponga el presidente. No, si ya se convoca una constituyente, necesariamente va a tener que redactarse un nuevo texto constitucional íntegro. Lo que se puede hacer es básicamente copiar y pegar temas que aún no sirven de esta constitución actual, pero se tiene que redactar una nueva constitución y se nos va a convocar a aprobar una nueva constitución. Si se quieren hacer reformas parciales, insisto, eliminar el Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, no se requiere una constituyente, se requiere básicamente una reforma parcial a la constitución y no vernos abocados a un proceso que es la verdad, un proceso intenso y que pone en riesgo, y más que en riesgo, en tensión todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Un proceso constituyente, recordemos que es un momento de crisis institucional y del ordenamiento jurídico, por eso hay mucha resistencia a un proceso constituyente porque se genera un ambiente de inseguridad jurídica. Los inversionistas, por ejemplo, van a decir, la ley en la cual yo quiero, a través de la cual yo quiero invertir en el Ecuador, ¿va a estar vigente? ¿No va a estar vigente? ¿Me van a cambiar las reglas del juego a través de un proceso constituyente? Todos esos temas deben verse con objetividad. Son las 8:35, estamos hablando con Emilio Suárez, abogado constitucionalista, sobre esta propuesta de constituyente que el presidente Nova la ratificaba. Ahora, Emilio, usted que está en el ejercicio profesional y menciona que quizás no sería lo ideal tener una nueva constitución, pero sí que requiere cambio de esta constitución actual. A su criterio, ¿qué debería cambiarse? A ver, yo soy un crítico del actual texto constitucional. Eventualmente, si es que se hacen propuestas adecuadas, podría verse la necesidad de un nuevo Ujú. proceso constituyente. Lo que es importante que se tenga claro es que una constitución, y de hecho les oí a los ministros de estos días en los medios de comunicación decir que la constitución del año 2008 se creó para un modelo de gobierno.
Y estoy de acuerdo, se creó en el contexto del gobierno del presidente Correa y él gobernó durante todo su periodo con esta constituyente, con esta constitución. Sin embargo, lo que debe verse es que una constituyente y una constitución debe ver un plan de Estado, es decir, que trasciendan los gobiernos y básicamente trazar una hoja de ruta en la cual no esté sometido un gobierno, sino el día de mañana, después de 4 o 8 años, se acaba el gobierno del presidente Noboa, vendrá quizás otra tendencia política y nos van a decir que hay que refundar la patria nuevamente y que hay que hacer una nueva constitución. Y así viviremos de constitución en constitución, lo cual definitivamente nos retrocede en cuanto a la institucionalidad que debe existir en el Se ha país. convertido el tema del Consejo de Participación Ciudadana, Emilio, en una insignia, digamos, de la posibilidad de una nueva constitución. El tema es que el presidente de la República no ha dicho nada sobre el Consejo de Participación Ciudadana como el inicio de una nueva constitución. De hecho, aquí estuvo el presidente una semana antes de las elecciones y le preguntamos sobre eso. Si es que en la constituyente él va, digamos, si es que le interesa que se elimine, dijo, sí, puede ser. O sea, no es que estaba tan fervientemente seguro de que así sea. Dijo que sí, pero a él le interesan más otras cosas en la constituyente. Le interesan cosas como el tema de leyes, el tema de prisión, el tema de el combate al crimen organizado, según le entendí al presidente. Yo no sé Sí, si tú tienes el mismo, digamos, la misma lectura de lo que busca el presidente con una nueva constitución. la verdad es que yo no tengo claro qué busca este gobierno con una nueva constitución. Y eso es algo que los ciudadanos deberíamos exigirle al gobierno que, ok, podemos estar de acuerdo con una constitución, pero díganos hacia dónde nos quiere dirigir el país con la nueva constitución. Y eso es una exigencia que como ciudadanos deberíamos tener con el gobierno, porque si no es ir a una constitución con los ojos vendados y sin saber a qué vamos. ¿Cómo vamos a votar si estamos o no de acuerdo con una constituyente si no sabemos qué se quiere hacer a través de una constituyente? Yo creo que el presidente, de lo que le he podido escuchar, incluso en las entrevistas internacionales a las que hacías referencia, Milton, él tiene dos objetivos con la constituyente. Un tema de seguridad, que la Corte, recordemos que le ha negado en reiteradas ocasiones temas de estado de excepción, temas de, por ejemplo, excluir a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria de la Constitución, entre otras cosas. Y el presidente ha dicho que básicamente la Constitución es muy garantista de la delincuencia y demás. Y por otro lado, el tema económico. Yo sí creo que nuestra Constitución es una traba para las inversiones. Nuestra Constitución tiene un montón de trabas para ejecutar inversiones internas, externas, y eso definitivamente es lo que yo logro entender de la hoja de ruta al gobierno. Claro, es que no se ve mucho el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Que está claro que si hay una nueva constituyente y tiene mayoría del gobierno, lo van a desechar. Pero no hay una claridad sobre la Asamblea va a seguir siendo Asamblea, vamos a volver al Congreso, vamos a tener una cámara, dos Va cámaras, a ser es bicameral. decir, ¿quién va a elegir a las autoridades de control si es que ya no lo hace el CPCCS? Vuelve a la Asamblea. Es decir, ese tipo de estructura del Estado que la cambió la constituyente del 2008. Consejo Nacional Electoral, ya no Tribunal Supremo Las Electoral, 5 funciones del ese Estado, tipo de ¿no? cosas, exactamente. De acuerdo, y no, y de hecho estoy completamente seguro que si se llega a convocar una constituyente, van a haber cambios de la estructura orgánica de la constitución. Estoy completamente seguro. Ahora, al gobierno le interesará debilitar el hiperpresidencialismo que eventualmente puede existir en el Ecuador. Yo creo que no, finalmente estás en el gobierno, Claro. así que sería un tiro en el pie el querer debilitar este sistema que tenemos actualmente, pero definitivamente deben haber cambios y eso es una exigencia también de la ciudadanía. ¿No? Hemos sido testigos de que el Consejo no funciona, de que, por ejemplo, el Consejo, la Judicatura, eventualmente tiene potestades muy fuertes en contra de los jueces, lo cual merma la independencia interna de la función judicial, entre otras cosas y modificaciones que se deben hacer. Ahora, insisto, el gobierno no nos debe decir así va a quedar la Constitución, porque eso es un tema que lo va a discutir la Constituyente, pero al menos darnos las propuestas de qué es lo que se quiere cambiar a A ver, través es de que la además Constitución. también hay que ser sinceros. O sea, el presidente Noboa desde el día cero empezará a trabajar por su reelección, porque el presidente tiene la posibilidad de 4 años más, si es que le va bien en estos 4 años que vienen. Es decir, además está completamente avalado por la ley. Sería una década con Nova, como pasó con Exactamente, porque justo Claro. lo que ha interpretado a lo largo de la historia del Ecuador es que con una nueva constituyente los periodos electorales vuelven a cero. Entonces, básicamente, Noboa podría volver a ser candidato hasta por 2 ocasiones adicionales, lo cual extendería a 11 años más o menos el ejercicio de su poder, tomando en cuenta que la constituyente express acabe y que los procesos electorales posteriores se lleven a cabo en cuestión de un par de años.
Entonces, sí, eso nuevamente pone en tensión también el sistema democrático, pero finalmente son las reglas del juego que una constituyente te puede partir. Pero espérate, puede ser más de una década, Claro. porque si es que tú sumas, El año y pico. claro, si es que el presidente Por tiene que supuesto. adelantar elecciones nuevamente como pasó con Correa en el 2009, serían más de 10 años, ¿no? Exacto, y eso es lo que decimos, justamente Novoa estuvo este periodo temporal de un año y Claro, pico, claro. ahora estaría, digamos, 2 periodos de 8 años, más de este periodo de 2 años hasta que haya la constituyente. Podría darse ese escenario, es un escenario factible y es un escenario factible incluso para que autoridades, por ejemplo, pienso en voz alta, como el ex alcalde Jaime Nebot, podría, por ejemplo, volver a optar por una alcaldía, porque insisto, todos los periodos vuelven a ser. Claro, se puede cambiar la elección de asambleístas para la segunda vuelta. Esta elección de asambleístas ya fue una prueba de lo que sería una elección de asambleístas de segunda vuelta, más No o les menos. den ideas, digo yo. Exacto. Es que vagan, no, fíjate, va a haber una catarata de ideas, claro, Sí, y por eso digo, a mí me parece riesgoso, y ya quizás pasándonos a un ámbito más político, claro. el que el presidente vaya a un proceso constituyente en este contexto, ¿no? En un contexto en el que definitivamente hay una polarización, más allá del resultado de segunda vuelta, hay Así una es. polarización de la Asamblea Nacional, lo cual podría eventualmente replicarse en un proceso constituyente. Es decir, yo no veo una forma de asegurar que el Ujú. presidente de la República y su partido político tengan una mayoría en una Asamblea Es que claro, Constituyente. aquí el reto sería, hoy tiene 67 asambleístas Hasta el elegidos, día de hoy. 66 digamos que fueron elegidos. Tu reto es tener más de eso, pues no menos, Exacto. si es que lanzas candidaturas, porque si Y, no, y hay, y hay un, cualquier cosa para abajo es fracaso. y hay un tema importante que es el desgaste propio del poder. Y de hecho creo que el presidente Noboa ha sido testigo de eso, que él ha venido viviendo un desgaste, lo cual eventualmente pudo haber provocado el hecho de que no haya tenido una victoria contundente en primera vuelta. Y eso eventualmente le puede costar al momento de elegir a los asambleístas constituyentes. Claro. Es decir, ¿quién le asegura al presidente que él va a tener mayoría en ese proceso constituyente y que él va a dominar el proceso constituyente, como fue la Revolución Ciudadana en el año 2006-2007 cuando se discutía ese texto constitucional? Gracias, Emilio, por haber venido. Tema importante es esta propuesta de Asamblea Constituyente. Vamos a hacer una pausa. Agradezco a Emilio Suárez, abogado constitucionalista,